Y en ese sentido, ¿cree que los medios, lo decía un poco, lo adelantaba usted antes, se han puesto por encima de la familia y del sistema de las instituciones educativas? No se olvide usted que la información antes se transmitía boca a boca, ¿no es cierto? Que en la época en que no existían los medios de comunicación, y luego las personas más educadas llegaban a la escritura. Pero evidentemente los diarios no circularon siempre como están circulando ahora, ¿no es cierto? Cuando comienza el desarrollo de la radio, comienza a ampliarse la participación de la gente en la sociedad también, ¿no es cierto? Y comienza a saber no solamente lo que pasa acá, sino lo que pasa en el mundo, y al mismo tiempo se va formando una opinión y forma una especie de conciencia de la apreciación que tienen del mundo y lo que el mundo está, por lo tanto, haciendo de ellos también, ¿no es cierto? Rosicner, ¿cuál es su opinión respecto de el proyecto de ley que va a estar tratándose hoy en el Senado de la Nación? Bueno, por primera vez, después de cuántos años, de 25 años, ¿no es cierto?, desde que terminó el proceso militar, que se implantó la ley, una ley en la cual la entidad de la Secretaría que estaba a cargo de la radiodifusión estaba dirigida por 3 militares, uno de aeronáutica, uno de la Marina y otro del Ejército. Y eso es lo que constituía la cúspide que regulaba la información. Es decir, es la estrategia de guerra en el campo de la política. Es decir, porque hay que olvidar lo siguiente, que los elementos que se utilizan en la guerra para dominar al adversario, ese elemento fundamental también está dado por la información que se le hace llegar al enemigo, ¿no es cierto? La deformación que lo constituye como posible sujeto a la fuerza que sobre él se va a ejercer para dominarlo. Esto siempre ha pasado así. En la actualidad hay una estrategia mundial desde el centro del poder, en este caso de Estados Unidos, de los países centrales, donde se organiza la información de todo el universo. Si usted ahora abre un diario, que yo supóngase el Le Monde en Francia, va a ver que la estructura de la información y el ocultamiento es análogo en gran parte al que estamos viviendo nosotros. Hay información que no pasa, hay información que no se distribuye, hay información que se oculta a todos, porque eso forma parte justamente del secreto que el sistema hace para poder mantener el ocultamiento de las barbaridades, las monstruosidades que está produciendo en el mundo. Y en este sentido le hago una pregunta. ¿Cree que esta nueva ley de servicios de comunicación audiovisual es hija de la coyuntura surgida el año pasado, cuando el gobierno nacional se enfrentó con el campo por el conflicto de las retenciones móviles? ¿Cree que ahí hay un punto de partida? Y en ese caso, si hay un punto de partida, ¿cómo podríamos relacionar la expropiación de la tierra por parte del campo y la expropiación de la palabra por parte de los medios de comunicación? Bueno, eso sí, el éter por donde circulan las ondas que transmiten la información, ¿no es cierto?, de los medios. El éter forma parte de la tierra argentina, está delimitado por la geografía argentina como siendo también propiedad de la tierra, es decir, no de la tierra del terrateniente, de la tierra patria, digo, ¿no es cierto?, de esa superficie que define la geografía de la nación. La geografía de la nación, por principio, nos pertenece a todos los argentinos, aunque evidentemente lo que estamos viendo como producto de la historia y del proceso de expropiación y de persecución sanguinaria ha quedado en manos de los propietarios, que en última instancia lo que hace es ser propietarios de un cuerpo común que nos pertenece a todos los argentinos. Todos los argentinos, por derecho formal, somos iguales ante la ley, ¿no es cierto?, y como ciudadanos. Pero en lo que se refiere a esta especie de comunismo formal, de principios, simbólico de la pertenencia a todos, que podemos viajar por el interior, movernos y por lo tanto tenemos documentos propios, esta pertenencia a la patria está completamente desmaterializada. Si usted la quiere verificar en el campo de aquella tierra por la cual tantos han ido a morir, por la que llamaba patria, va a ver que eso ha sido expropiado por los propietarios privados, que la ejercen, ¿no es cierto?, contra el resto de la mayoría de la población. Es decir, se han apoderado de la tierra, y por eso usted lo ve a un Volcati hablar de la patria, y definiendo la patria desde la porción de tierra expropiada de la cual obtiene la renta para su enriquecimiento y para sus producciones, ¿no es cierto?, con desinterés completo por el resto del país. En el caso de los medios de comunicación, ¿cómo se produce esta expropiación del espacio público convirtiéndose en privado? Y bueno, lo han hecho por la concesión, evidentemente. Los medios técnicos
que hacen posible que circule la comunicación en el territorio nuestro, ¿no es cierto?, que se expanda también, pero evidentemente que se suscribe a lo que nosotros podemos abarcar como de nuestra propia terrenalidad. Esto ha sido también concedido y expropiado por el gobierno militar y luego por las concesiones que se le hicieron. No se olvide que cuando a Alfonsín, sí, después de tomar el poder, que le hacen 2 o 3 o 4 pequeños golpes militares, en una de esas lo que se le pide y lo que le pidieron los militares es la privatización de la televisión. Claro. Los militares tienen una estrategia de guerra que la expande en el campo político, porque la política es eso. La política es la dominación completa de todos los medios que hagan al aprovechamiento y a la dominación sobre la mayoría de la gente. Y eso también es el fundamento de la economía. La economía, el capitalismo actualmente ha comprado todo. Rosichner, para ir cerrando, ¿cuál es el significado que usted le da al proyecto de servicios de comunicación audiovisual, si es que se aprueba o en caso de que sea rechazado? Y yo le agrego uno, ¿y con cuánta esperanza lo podemos tomar? Bueno, no sé, pienso que respecto al anterior es una transformación muy interesante, muy importante, circunstancial evidentemente, como todo lo que puede hacerse en el juego de fuerzas y el enfrentamiento que se está dando ahora, pero es un cambio radical, me parece, y una apertura también radical hacia otras posibilidades de ir transformándolo y mejorándolo, ¿no es cierto? Pero abre un campo que antes estaba ceñido y circunscripto a la dominación directa del poder que se prolongó desde el genocidio militar entre nosotros. Los medios están teñidos de sangre en nuestro país, porque han apoyado a la dictadura y han ocultado el estado de servicio, el ocultamiento de lo que allí había pasado y lo que sigue pasando. Bien, León Rosichner, muchísimas gracias por haber estado en Gente Despierta. Gracias a ustedes. Era la palabra del filósofo León Rosichner en relación al debate que se ha generado en estos días acerca de los medios de comunicación y a lo que va a estar tratando el Senado en un par de horas no más, que bueno, es el proyecto de servicios de comunicación audiovisual impulsado por el Poder Ejecutivo.